Bienvenidos al podcast Desafíos Regionales, Salud y Educación en el Perú post-pandemia. Hoy hablaremos sobre cómo la pandemia de COVID-19 no solo representó una crisis sanitaria sin precedentes, sino que también puso de manifiesto y, en muchos casos, agravó las desigualdades preexistentes en sectores tan vitales como la salud y la educación en nuestro país. Por eso, hoy nos sumergiremos en un análisis profundo sobre cómo estos dos pilares fundamentales de nuestra sociedad están buscando no solo recuperarse, sino transformarse para enfrentar el futuro en las diversas regiones del Perú. Exploraremos estrategias, los obstáculos y las lecciones aprendidas tras la crisis generada por la pandemia. Comenzamos con el sector salud. En las regiones, los desafíos son significativos, especialmente en zonas rurales, donde la atención sigue siendo limitada. El personal de salud necesita una capacitación más adecuada, ¿no? Y se debe implementar políticas públicas más coherentes y continuas para mejorar la cobertura. Es fundamental que el gobierno apoye estas iniciativas, proporcionando recursos y estrategias de capacitación constantes para los educadores. Además, el uso de tecnologías como la telemedicina podría ser clave para superar las barreras geográficas y mejorar la atención a distancia. Estas tecnologías permiten que los pacientes reciban consultas médicas sin la necesidad de desplazarse a un centro de salud, lo cual resulta especialmente beneficioso para quienes viven en zonas rurales o áreas con acceso limitado a servicios médicos. La telemedicina también facilita un seguimiento más cercano de pacientes con enfermedades crónicas, reduciendo la necesidad de visitas físicas frecuentes. Es importante que los recursos lleguen de manera eficiente a las zonas más vulnerables del país, donde muchas veces no solo hay carencia de infraestructura médica, sino también dificultades logísticas para su distribución. A esto se suma la necesidad urgente de contar con gestores de salud bien capacitados, capaces de actuar con rapidez y criterio frente a situaciones críticas como la que vivimos durante la pandemia. En ese sentido, se han venido tomando algunos pasos positivos. Por ejemplo, el Ministerio de Salud ha impulsado programas de formación para el personal encargado de la gestión en regiones y se está empezando a descentralizar la toma de decisiones. Sin embargo, todavía enfrentamos serios retos. En muchas zonas rurales, los centros de salud no cuentan ni siquiera con lo básico, y la burocracia sigue siendo un obstáculo para la llegada oportuna de insumos y de personal capacitado. En mi opinión, no se trata solo de enviar más recursos, sino de construir un sistema que funcione con eficiencia desde el nivel local, que escuche a las comunidades y que esté preparado para actuar con autonomía en momentos de emergencia. Es necesario invertir en esta infraestructura, sí, pero también en liderazgo local, porque la preparación ante futuras crisis empieza desde las bases. Ahora abordemos el tema de la educación. La pandemia lamentablemente dejó una fuerte huella en los aprendizajes de los estudiantes, afectando no solo su presente académico, sino también sus futuras oportunidades y la capacidad del país para formar ciudadanos informados y participativos. Entonces, la pregunta que se plantea es: ¿cómo se puede mitigar esa brecha en los aprendizajes, asegurando que las generaciones venideras cuenten con las herramientas necesarias para enfrentar los desafíos del futuro, incluyendo futuras crisis sanitarias? Pero no solo se trata de autonomía. También debemos mejorar la capacitación de los maestros y proporcionarles las herramientas necesarias para enfrentar la brecha educativa. La pandemia no solo interrumpió las clases presenciales, sino que también evidenció las enormes desigualdades tecnológicas y pedagógicas entre las regiones. En zonas rurales, por ejemplo, miles de estudiantes no pudieron acceder a la educación remota debido a la falta de internet o equipos adecuados. Esto provocó un retroceso en los aprendizajes, que hoy debe enfrentarse con programas de refuerzo, actualización curricular y, sobre todo, con una mirada regional que responda a las realidades de cada comunidad. Asimismo, es fundamental considerar la educación emocional de los estudiantes, ya que numerosos jóvenes aún sufren las consecuencias psicológicas de la pandemia, lo cual impacta negativamente en su desempeño académico.
Los efectos emocionales derivados de esta crisis, como la ansiedad, la depresión y el estrés, han afectado la capacidad de los estudiantes para concentrarse y relacionarse de manera efectiva con sus compañeros y docentes. Para abordar estas dificultades, es necesario implementar programas de apoyo psicológico en las instituciones educativas, que no solo ayuden a los estudiantes a superar sus traumas, sino que también fomenten habilidades socioemocionales que les permitan enfrentar futuros desafíos. La adaptación tecnológica también juega un papel clave en este proceso de recuperación educativa. Las herramientas digitales tienen el potencial de transformar la manera en la que los estudiantes aprenden, haciendo posible una enseñanza mucho más flexible, una enseñanza personalizada y además, y sobre todo, conectada con el mundo actual. Plataformas virtuales, videos interactivos, aplicaciones educativas, todo esto puede ser muy útil, pero hay una condición esencial: que estas tecnologías sean accesibles para todas y todos. Y ahí es donde el desafío se vuelve mucho más complejo. Muchas zonas rurales del Perú aún no cuentan con acceso estable a internet, y en algunos casos ni siquiera hay electricidad en las escuelas o cosas como el agua. Además, no basta con entregar tablets o computadoras. Es fundamental capacitar a los docentes en su uso pedagógico y asegurarse de que los estudiantes también tengan el acompañamiento necesario. Desde mi punto de vista, la inclusión digital debe ser una prioridad nacional. No podemos permitir que la brecha tecnológica se sume a las ya existentes desigualdades educativas. Si queremos avanzar hacia una educación más equitativa y resiliente, necesitamos políticas públicas que garanticen no solo el acceso, sino también el uso significativo de esta tecnología en todas las regiones del país por igual. Esto no debe ser ningún lujo, sino que es una necesidad urgente. Al escuchar todo lo que hemos compartido hoy, me queda claro que uno de los mayores retos que enfrentamos en el Perú no es solo la falta de recursos, sino la falta de articulación efectiva entre los distintos niveles de gobierno. Esto quiere decir que no basta con tener programas desde el Ministerio de Salud o el Ministerio de Educación, si estos no dialogan con las verdaderas necesidades del territorio. Muchas veces los planes se diseñan desde una mirada centralista, sin considerar las particularidades de las regiones, y esto llega a generar desconexión, burocracia y sobre todo una pérdida de oportunidades para cambiar vidas. Para cerrar, podemos decir que la superación de los desafíos en salud y educación no es una tarea que se complete de la noche a la mañana, sino que requiere un esfuerzo conjunto sostenido y una visión a largo plazo que involucre a todos los sectores: el gobierno, los profesionales de la salud y la educación, la sociedad civil y, claro, la ciudadanía en general. Es fundamental mantener la atención en estas áreas críticas, aprendiendo de las lecciones de la pandemia y adaptando nuestras estrategias a las cambiantes realidades de las diversas regiones de nuestro país. El futuro del Perú depende de la capacidad de adaptarse y superar estos retos, utilizando la tecnología y fortaleciendo los sectores clave como la salud y la educación. La innovación debe ser una herramienta aliada para cerrar brechas, pero también es necesario trabajar con enfoque territorial, promoviendo una descentralización efectiva que permita decisiones rápidas y ajustadas a cada realidad regional. Además, es fundamental establecer políticas públicas sostenibles que integren la participación ciudadana, el financiamiento adecuado y el monitoreo continuo de resultados para garantizar que los cambios no sean solo temporales, sino estructurales y duraderos. Gracias por acompañarnos en este episodio de Desafíos Regionales. Esperamos que este análisis haya sido útil y que podamos seguir avanzando hacia un Perú más equitativo. No olviden seguirnos para más episodios sobre temas importantes para el país. Hasta la próxima. Gracias por escucharnos y no olviden reflexionar sobre cómo cada uno de nosotros puede contribuir a la solución de estos grandes desafíos. Finalmente quisiera dejar una reflexión. A veces en medio de tantas dificultades es fácil caer en el desencanto, pero también es cierto que la pandemia nos obligó a mirar de frente nuestras debilidades como país y al mismo tiempo nos mostró la resiliencia de nuestras comunidades. Nos mostró cómo, incluso en los lugares más alejados, hubo docentes que buscaron formas creativas de enseñar, personal de salud que trabajó sin descanso, incluso expuestos, y ciudadanos que se organizaron para ayudar a los suyos.
Ahora que estamos en un periodo de recuperación, no podemos darnos el lujo de retroceder. La educación y la salud no pueden seguir siendo privilegios para unos pocos. Necesitamos una sociedad que valore el conocimiento, que priorice el bienestar colectivo y que exija a las autoridades decisiones basadas en justicia, equidad y sostenibilidad. No se trata solo de construir más escuelas o centros de salud, sino de construir un país donde vivir dignamente no sea una excepción, sino una regla.